ocio un lugar en el que hacer actividades económicas, sino que, como hemos escuchado durante toda esta jornada, es un ecosistema, ¿no? un lugar que nos permite al final vivir y es el principal activo socioeconómico natural de las Islas Baleares. Y si nos centramos en lo que tiene que ver con la actividad portuaria y marítima, creemos que hay 3 retos prioritarios. En ese sentido, me ha gustado escucharos. Veo que se ha trabajado y que se está trabajando en algunos de ellos, pero sí que para nosotras es importante que el primer reto que se afronte es el de la presión acumulada, ¿no? No hablamos de un solo puerto, no hablamos de un solo barco, de un solo ferry, no hablamos de un solo crucero, de una sola embarcación recreativa, sino que estamos hablando de la suma de muchas actividades concentradas, además en un mismo periodo temporal y en un espacio muy pequeño. Esto, claro, implica muchas cosas. Implica que esta acumulación genere presión sobre los ecosistemas tan sensibles como los que ya hemos escuchado hablar y que seguro después la compañera Salud nos va a dar aún muchos más detalles, especialmente, desde luego, en lo que se refiere a Ibiza y Formentera, especialmente sensibles con la posidonia, desde luego, pero también sobre la calidad del agua, los fondos marinos, biodiversidad, también el ruido submarino. Tenemos un problema muy grave de ruido entre Ibiza y Formentera. Hay picos de temporada en el que sabréis que hay embarcaciones circulando entre ambas islas del orden de 12.000 tránsitos diarios en picos de temporada. Contaminación atmosférica asociada a la propia actividad y también generación de residuos. El segundo reto es pasar de una gestión reactiva a una gestión preventiva, ¿no? Porque muchas veces tenemos la sensación en Ibiza y Formentera de que actuamos solo cuando los problemas ya son evidentes, ¿no? Pues cuando existen fondeos descontrolados, observamos saturaciones en calas, conocemos episodios de contaminación puntuales o de conflictos de uso, y creemos que en ese sentido es necesario, a nivel de planificación, pues eso precisamente, ¿no? Establecer límites claros cuando sean necesarios y saber anticiparnos mejor para evitar los problemas. Y el tercer reto para nosotros sería integrar de verdad la variable ambiental en la toma de decisiones portuarias y marítimas. Hemos visto cómo se está trabajando en ese sentido, pero creemos que debe de ser un punto mucho más presente en todos los niveles y sobre todo en todas las fases de planificación, no solamente al final de los proyectos, no solamente a la hora de comunicar, sino que tenemos que tener en cuenta la sostenibilidad, como decía al principio, a la hora de hacer estos estudios de planificación de carga, a la hora de verificar si las inversiones son las adecuadas, si los servicios portuarios que se ofrecen o que se tienen que ofrecer están ajustados a las necesidades ecológicas, y también la movilidad marina y el modelo turístico que queremos, ¿no? Pues en las islas. Gracias, Inma. Salud, directora del Centro Oceanográfico. Supongo que debería saberlo, pero lo cierto es que no lo sé. ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo, de investigación del centro? Bueno, buenas tardes. Yo, ante todo, también agradecer estos foros, que ya es el 7º, en el que se unen temas ambientales de tanto interés. Desde el Centro Oceanográfico de Baleares, es el centro de investigación marina más antiguo que hay en Baleares. Lleva más de 100 años de estudios del mar. Empezó con una vocación muy pesquera, y aquí, bueno, hay varios compañeros que estuvieron trabajando, Xavier. Entonces, lo que hacían era evaluar básicamente las poblaciones de interés pesquero, pues peces, mariscos, gambas, etc., ¿no? Esto ha ido evolucionando a medida que los tiempos y la actualidad lo demanda, en una evaluación ecosistémica. No solo estudiamos la sardina, no solo estudiamos la merluza o la gamba, estudiamos el ecosistema en sí, cómo está el hábitat, qué fondos tiene, qué tipología, qué corrientes hay, qué contaminantes, qué factores, qué impactos tenemos. Entonces, todo eso es una visión muy integradora y, además, también, como comentaba antes los compañeros, el doctor Jordà o la doctora Marvà, tenemos factores exógenos como el cambio climático. Entonces, tenemos una variabilidad ambiental muy alta y en eso hay
grupos que se van adaptando a esa no oportunidad, sino necesidad. Por ejemplo, en un escenario de cambio climático tenemos tropicalización, incremento de temperatura, y entran especies que vienen del Caribe, que vienen del Mar Rojo. Su fitness biológico es muy bueno en temperaturas altas, entonces empiezan a crecer. Compiten con la posidonia, cambian, es como si nosotros fuésemos a un encinar y de repente, pongo un símil que no es el correcto, pero para que tengan esta analogía, o un pinar de repente se convierte en todo eucaliptos, pero de manera natural, o sea, las condiciones no los hemos plantado, sino que las condiciones ambientales que hemos generado por acción antrópica humana van a modificar todo el sistema. Esto es necesario un monitoreo, un seguimiento, muchos datos. Tenemos esas líneas, serían más vinculadas a la problemática ambiental. La oceanografía física, sí. Hay campañas que se hacen cada 3 o 4 meses, se tiran unas botellas, unos sensores, se mira la temperatura, la salinidad, la presión, la florimetría, todo. O sea, tenemos una cantidad de datos ingentes de cómo está el mar. De esta manera podemos dibujar cuáles son los procesos, cuáles son las corrientes, cómo van. Hay ríos submarinos, hay cascadas, es apasionante el mar. Es como cuando miras al cielo y ves las nubes, ¿no? Que se mueven, que entra una tormenta. El mar es igual. Y entonces hay gente, sobre todo los físicos oceanográficos, que estudian este componente de física oceanográfica. También hay la parte de química. Hay otra parte de contaminantes. Precisamente el Mediterráneo está muy contaminado por esta acción antrópica, por una sobrecarga. Hay mucha gente, porque precisamente el escenario ambiental es muy bueno. Somos un atractor, un polo turístico, y cada vez hay más personas. Estos contaminantes, tenemos líneas de contaminantes en plásticos, en productos farmacéuticos. Pensar que todo lo que ingerimos pasa al mar. O sea, drogas, me refiero a drogas en el ocio. Muchas veces pensamos que no, pero que... y acústica submarina, la pesquería, bueno, hay infinidad de líneas temáticas. Tenemos ahora unas 120 personas trabajando solo y exclusivamente en el medio marino. Y también gracias a la autoridad portuaria, porque vamos a ya iniciar en breve la licitación de las obras del nuevo edificio. Entonces también esto es un hito histórico que marcará pues, un futuro de permitir que los estudios de medio marino se vayan haciendo y enriqueciendo, ¿no? Camilo, tu turno. A ver, cuéntame, ¿cómo contribuyen las observaciones y sistemas de predicción del SOCIP, para el ganar conocimiento? Sí. Hola, bueno, primero que todo también muchas gracias por invitarnos, y también quiero decir, SOCIP es el Sistema de Observación y Predicción Costera de las Islas Baleares. Entonces nosotros operamos uno de los sistemas de observación marina más modernos del Mediterráneo Occidental. Pues tenemos un buque de investigación, tenemos vehículos autónomos submarinos, perfiladores Argos, muchos tipos de diferentes plataformas para observar y monitorizar el Mediterráneo constantemente. Y esto lo llevamos haciendo ya aproximadamente 20 años. Entonces esto ya nos da una visión de largo plazo y podemos estudiar, por ejemplo, cómo ha evolucionado el Mediterráneo durante estos 20 años, cómo ha respondido al cambio climático. Toda esta información es muy valiosa para diferentes investigadores que nos han ayudado a comprender mejor la respuesta del Mediterráneo y qué podemos también esperar para el futuro. También es importante que combinando todo este sistema de observación, pues tenemos unos sistemas de modelización. Entonces las observaciones nos dan mediciones del mar en diferentes puntos del Mediterráneo, y con los modelos integramos todo esto y podemos tener una visión más general de todo el Mediterráneo occidental. Con eso podemos estudiar, digamos, por ejemplo, la evolución de las olas de calor marinas, que cada vez son más frecuentes, y vemos ya los impactos que tienen actualmente el cambio climático. Y para hablar, por ejemplo, de temas portuarios, pues tenemos un sistema de predicción de oleaje, que es un sistema que funciona todos los días y da predicción de oleaje para 3 días en adelante. Y esto se puede utilizar para planeación de las actividades portuarias. O, por ejemplo, también la medición de corrientes, y los modelos nos sirven para
calcular, hay proyectos en los que se puede calcular la ruta más óptima del punto A al punto B para reducir la emisión de carbono, como lo veíamos en la charla anterior. Una de las metas es 0 emisiones, pues estos también nos dan información para hacer este tipo de cálculos. Entonces, en definitiva, pues eso es lo que hace SOCIP y cómo contribuye a la toma de decisiones de diferentes actores, no solo de investigación y medioambientales, sino también para operaciones portuarias o marinas, en este caso. Gracias, Camilo. Tony, visto desde fuera y desde el desconocimiento, a pesar de que ya sé la respuesta, parece imposible compaginar la actividad portuaria con el cuidado con el mar. Bueno, parece imposible, pero no lo es. De hecho, ya es compatible, o hacemos que sea compatible la actividad portuaria con el cuidado del mar, ¿no? Voy a decirte una cosa que es muy contundente. Cualquier actuación, por pequeña que sea en un puerto, ¿no?, o en el litoral, necesita analizar su compatibilidad con el medio ambiente marino, con las estrategias marinas. O sea, una actividad, por ejemplo, podéis imaginar, colocar un muerto o un tren de fondeo para una boya, que es quizás una actividad la más sencilla que pueda haber en un puerto, o una de las más sencillas. Eso necesita un análisis previo para ver que ese muerto donde se coloca pues no va a afectar pues a la posidonia o a otra serie de especies que viven en el puerto. Con lo cual, cualquier actuación ya en las aguas interiores del puerto ya se analiza su compatibilidad con el medio ambiente, con las estrategias marinas. Tradicionalmente, las infraestructuras, tanto portuarias como marítimas, pues las grandes infraestructuras llevaban aparejado un estudio de impacto ambiental, pero esos son infraestructuras ya de determinado porte, una carretera, una depuradora, tal. En los puertos vamos más allá y cualquier actuación, como imaginaros, colocar un muerto, pues ya tiene su estudio ambiental y se mira su compatibilidad. Es decir, si ese muerto, imaginaros, se tiene que poner en una determinada zona, pues se cambia de ubicación dependiendo del hábitat que tenga, ¿no? Eso para asegurar la respuesta. Te digo que son compatibles y si no las hacemos compatibles, esas dos actividades. El espíritu de la normativa europea, española y la de la autoridad portuaria también va enfocada en ese camino, ¿no?, en hacer compatible la actividad portuaria, y no solo la portuaria, sino la del transporte marítimo en general, ya se está encaminando a que sea compatible con la protección del mar, ¿no? Yo destacaría, por ejemplo, la normativa europea del Fit for 55, que dice que se tienen que reducir un 55% las emisiones de efecto invernadero en el año 2030. Esto sí. Cuando lo trasladamos al transporte marítimo, nos obliga a una reducción importante de los combustibles fósiles en el transporte marítimo. ¿Eso qué va a hacer? Eso hace, en este caso hasta el 2050, se va reduciendo la contaminación por el consumo de esos combustibles fósiles. También en los puertos estamos caminando, inspirados por esta normativa, a lograr la electrificación de los muelles, es decir, que los buques cuando se conectan apagan los motores. Eso será antes de 2050, será en 2030, con lo cual también evitamos las emisiones a la atmósfera y al mar, ¿no? Eso es en cuanto a normativa. En el 2030 todos los cruceros que lleguen se enchufarán ya. Se tienen que enchufar en los cruceros y los buques mercantes. Y eso es un poco las directrices europeas que van encaminadas a esa compatibilidad no solo del puerto, sino del transporte marítimo. Pero la normativa española también va por ahí. Imaginaros, por ejemplo, en tema de residuos y de vertidos, desde hace 3 años es obligatorio que en cualquier escala que haga cualquier buque en un puerto español se reciban todos los residuos. O sea, es obligatorio para el buque entregarlos y para el puerto recibirlos. Eso diréis, bueno, pues eso es una perogrullez. No, porque hace años pues se producían una serie de vertidos en medio del mar por la no obligatoriedad de recoger esos residuos, ¿no? Con lo cual eso ya también se ha reducido muchísimo la
el vertido de residuos en el medio marino en general. Eso en cuanto a la normativa española. Pero en Baleares, en concreto la autoridad portuaria, damos algún pasito más allá de esas directrices europeas o la legislación española, damos un pasito más. Somos pioneros en la ordenanza de la calidad de las aguas en nuestros puertos. Esta ordenanza, que es de reciente aplicación, trata puntos tan interesantes como la eliminación o la prohibición de los scrubbers de ciclo abierto en los puertos. Los scrubbers son unas depuradoras que tienen los buques para filtrar el lavado de las aguas de los motores de los buques, ¿vale? Eso está prohibido en los puertos porque el lavado de esos gases de escape se hace con aguas con una componente ácida muy significativa, que eso cuando se vierte al agua pues hace que los hábitats, los ecosistemas pues sean dañados. Aparte de esas aguas ácidas, también pues esos scrubbers pues generan vertidos de metales pesados y algún agua hidrocarburada, por lo cual esa prohibición de los scrubbers de ciclo abierto, todo y que el sector naviero pues lo ha cogido con un poco de reticencia porque somos pioneros en Baleares, pero estamos en ello. Con lo cual, le digo, compatibilidad sí o sí, porque cualquier actuación tiene un estudio y se hace compatible, y en Baleares vamos un poquito más allá. Incorporamos también, nos gusta decir, soluciones basadas en la naturaleza, siempre que podemos hacer una intervención que sea de la propia naturaleza. Hemos comentado antes el tema del filtrado con mejillones. Bueno, pues son soluciones para depurar el agua con la propia naturaleza, ¿no? Un poco es eso el objetivo nuestro, ¿eh? O sea, ese es el vertido cero, residuo cero, consumo cero y emisiones cero con los proyectos de electrificación. Y bueno, vamos ahí. La respuesta es sí, somos compatibles y vamos un poquito más allá. Queremos que los puertos pasen de ser infraestructuras de transporte únicamente de mercancías y pasajeros a infraestructuras que ayuden a la regeneración y la conservación del medio marino. Gracias, Toni. Inma, estamos en un territorio insular y turístico. Desde vuestro punto de vista, ¿cómo debe abordarse la llegada de cruceros? Bueno, en el caso de Ibiza y Formentera, y creo que también ocurre lo mismo en Palma, el tema de los cruceros es algo que causa mucha inquietud también entre la sociedad, la ciudadanía de las islas, y por eso consideramos que el debate sobre los cruceros debe de tomarse como de una forma sosegada, a partir de datos, pero con valentía. No se trata de demonizar un sector económico o una actividad concreta, pero tampoco podemos analizarla solamente desde un punto de vista económico, que es lo que en determinadas ocasiones ha ocurrido, ¿no? En un territorio muy frágil y limitado como son las islas y como son concretamente las Pitiusas, pues cualquier actividad que al final concentre miles de personas en pocas horas, desde luego debe de evaluarse en términos de más que de coste-beneficio económico, pues de coste-beneficio ambiental, social y territorial. Desde la perspectiva ambiental, pues habría que hacernos varias preguntas, ¿no? ¿Cuántos cruceros puede asumir Ibiza sin agravar la situación de saturación que ya vivimos en las islas? ¿Qué emisiones se generan mientras se navegan y mientras están atracadas este tipo de embarcaciones? ¿Qué presiones se están añadiendo sobre los puertos, pero también sobre la ciudad, sobre el transporte, sobre el agua, sobre los residuos, que en el caso de Ibiza es especialmente problemático, y también sobre los espacios naturales? ¿Qué retorno real dejan en las islas? A nivel económico sí, pero también, como decía, a nivel ecológico en comparación con estos impactos que sí que provocan y que hay que afrontar. Y sobre todo, ¿encajan con el modelo turístico que queremos para las Islas Baleares? Esa es una decisión que se tiene que tomar a nivel político con autorización, connivencia y opinión de la ciudadanía. Bueno, para Ibiza Preservation, en definitiva, en ese sentido, la respuesta y la clave va a estar en la capacidad de carga. Como digo, en nuestras islas no vamos a poder hablar de sostenibilidad sin hablar de una vez por todas de límites, y esto no significa cerrar la puerta a toda la actividad, pero sí terminar de establecer algunos criterios claros, ¿no? Como la presión, en este caso
minorizar la presión, una mejor planificación, lo que hablábamos antes, un control ambiental estricto, transparencia en los datos y también coherencia con el territorio. Y también creemos que si se mantienen las escalas en cruceros, pues deben de exigirse estándares ambientales mucho más altos de los que se exigen ya. Tenemos este horizonte 2030, ojalá no tener que llegar a 2030, ¿no? para pedir que la conexión eléctrica a puerto sea obligatoria, ojalá. Una reducción clara de emisiones, para eso tenemos que saber y conocer cuáles son efectivamente esas emisiones. La gestión estricta de los residuos, como decíamos antes, por parte de los cruceros, límites consensuados con la ciudadanía y, por tanto, con la Administración en días y horarios de máxima saturación y también coordinación con movilidad terrestre, evaluación pública del impacto acumulado, etcétera. Y, en definitiva, para nosotras el debate no debe de centrarse en si queremos X número de cruceros, más o menos, sino, como decía antes, en qué tipo de turismo y en qué tipo de relación con el mar queremos para las islas, para Ibiza y Formentera, y ver si el objetivo es avanzar hacia un modelo más responsable, pues lógicamente la actividad marítima y portuaria tendrá que alinearse con estos objetivos. Muy bien, gracias, Inma. Salud, vamos a mejor. Se está reduciendo el impacto humano sobre el mar y desde el Centro Oceanográfico, ¿podéis proponernos algún tipo de solución o ese no es vuestro trabajo? Pues si comparamos los datos de hace décadas, vamos a peor. Obviamente vamos muy a peor. ¿A peor? Sí, en degradación ambiental, del medio marino, también del medio terrestre, obviamente. En Baleares estamos en un archipiélago, estamos rodeados de mar y el mar no es accesorio, es nuestra cultura, es nuestra esencia, es nuestra economía. Entonces tiene que estar sí o sí en nuestra mirada inmediata, a todos los niveles, a nivel social, a nivel de empresa, de inversión, pero también de ese revenue, de cómo nos revierte en nuestra calidad de vida. Vivimos de una cultura marinera que se ha transformado y ha mutado de una manera vertiginosa. Si ahora vamos al mar, veremos que hay embarcaciones que van a 50 nudos, tienen 12 metros de eslora, pero van a 50 nudos. Esto implica ruido, colisiones, hidrocarburos. Todo ese escenario ambiental vamos a peor porque se ha acelerado mucho y no tenemos, ahí sí que tenemos pocos datos. Estamos haciendo una valoración de cuánto en ruido submarino, barcos que llevan ICE versus los que no llevan, como los no reportados. Es un 70%. ICE. ICE es un identificador automático, digamos. El buque lleva como una señal que se identifica, ¿no? un determinado porte de embarcación. Entonces, lo que vemos es que hay mucha cosa invisible ahora mismo. Está, pero no la contabilizamos. Los puertos son conectores. Me ha encantado ver las inversiones que se están haciendo. Es un ejemplo, hay que tomar ejemplo de todo lo que se hace, pero hay que trasladarlo, hay que escalarlo, porque luego hay los puertos autonómicos, luego estos puertos, pues Barcelona, Palma, Marsella, están conectados. Entonces, todas las actividades de esas embarcaciones que van y vienen están incidiendo en el medio marino. ¿Qué soluciones? Lo que comentaba desde el Centro Oceanográfico, desde los centros de investigación, las universidades, hay mucho conocimiento. La inteligencia artificial nos permite ir rapidísimos, porque ahora podemos coger todo este volumen de datos que pueden venir de los sensores, de los gliders, de los ROV, imágenes, bancos de datos, y tener una modelización, hacer predicciones en distintos escenarios. Si yo pongo tantos barcos, si los quito, si pongo tantos decibelios, ¿cuál es mi capacidad de carga? Eso es apasionante. Por eso digo que en realidad sí que hay mucho margen de mejora desde el sector del conocimiento, no solo público, sino muchas empresas. Hay un nicho de mercado muy bueno en empresas, startups tecnológicas en la economía azul. Pensar que el 70% del planeta son los mares y océanos. Y de ahí vamos a sacar medicamentos, vamos a sacar más energía, es transporte. Eso está, perdura y irá más. O sea, no podemos obviar que será algo que se paralizará, al contrario. Pero la correlación es inversa. A medida que aumentamos toda esa presión, el deterioro ambiental va además exponencialmente en pérdida. Somos capaces, ese es el mensaje positivo, tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, solo hace falta la actitud, la voluntad. Puede venir desde la parte
de la sociedad civil, desde las empresas, desde la gobernanza, los sistemas políticos, pero hay que ser conscientes de que hay que hacerlo muy rápido, porque ya llegamos tarde. Camilo, yo escuchaba ahora Salud con atención, ¿no? Y no sé si eres capaz de enviarnos un mensaje en positivo para el 2050. Sí, claro. ¿Cómo estará el Mediterráneo? Hombre, es bueno... Tenemos herramientas, ¿no?, sí, para mirar. Es bueno pensar en positivo porque también es fácil dejarse llevar por los mensajes catastróficos que vemos que las predicciones climáticas, todo dice, el calentamiento va subiendo y va a seguir así, no importa si cortamos las emisiones ahora mismo, como lo enseñó Gabriel Jordán en su presentación, pero eso es una realidad con la que tenemos que vivir. Entonces a mí me gusta pensar no tanto cómo va a estar en términos de calentamiento, sino cómo hemos aprendido a gestionarlo de aquí al futuro. Entonces eso también va con lo que nos enseñó Xavier, que hace 30 años habían muchísimos más problemas de los que tenemos ahora y todavía no hemos llegado a un punto en que se han solucionado, pero hemos avanzado. Entonces yo veo que con todo lo que están haciendo diferentes instituciones, tanto públicas como privadas, todo esto se va acumulando y va teniendo como una masa crítica que va a hacer que aprendamos a gestionar mejor nuestros mares, nuestras costas, y por eso tengo también como una esperanza en que a futuro, a pesar de que el calentamiento está ahí y va a seguir subiendo, vamos a tener herramientas para gestionarlo todo de una mejor manera, y por eso creo que hay un mensaje positivo. Por ejemplo, nosotros tenemos como nuestro principal proyecto a mediano y largo plazo es crear lo que llamamos gemelos digitales del océano. Entonces en eso lo que queremos es integrar por nuestra parte las observaciones, por la parte de científica, que es digamos que el componente físico de investigación, luego también el componente biológico, y todo esto a través integrando herramientas de inteligencia artificial, crear como un tipo de herramientas interactivas donde converjan todos los diferentes actores involucrados en la gestión marina, basado obviamente en la ciencia y en el conocimiento, y que sirvan para tomar decisiones y que sirvan para hacer lo que llamamos escenarios. ¿Qué pasaría si? Entonces ahí podemos hacer simulaciones. ¿Qué pasa si ponemos, digamos, una pradera en esta playa? ¿Cómo va eso a frenar un poco el impacto de las tormentas? ¿Qué pasaría si hacemos otras cosas? Entonces eso es lo que estamos trabajando ahora en SOCIP y en nuestra visión de mediano y largo plazo. Entonces el mensaje es positivo. Creo que hemos avanzado bastante en la gestión y creo que seguirá siendo así, y espero... Camilo, no quiero importunarte ni preguntarte nada que no deba, pero ¿estaremos mejor o peor en el 2050? Hombre, yo diría que estaremos mejor, a pesar que el mar esté más caliente como va a estar. Sí. Lo gestionaremos mejor y estaremos en mejores condiciones. Con todas las herramientas que tenemos hoy en día, seguro que lo lograremos. Me ha quedado claro. Hasta aquí hemos llegado, muchas gracias, y permitidme que os agradezca la pasión que ponéis en vuestras respuestas, porque se deduce que amáis el mar, y eso yo creo que nos une a todos. Gracias.